¿Sí me escuchan? Buenos días. A ver, ya. Listo. Entonces, buenos días a todos. Solo algunos comentarios antes de que en lo que van entrando los y las demás. Está en proceso lo de la tarea, ya vi que subieron los grupos. Ya pueden ir avanzando con la tarea. La tarea es para la próxima semana todavía, no esta semana, que acaben exámenes. Sí, es para el 3 de julio. Entonces les pido que avancen. Si tienen dudas, pueden hacerlas. Todavía tienen la próxima semana. ¿Sí? No se olviden, por favor. Las indicaciones están puestas en el Moodle. Son 4 cartillas. ¿No? Son 4 hojas A4. ¿Sí? Tienen que incluir la bibliografía. La bibliografía científica que revisen, libros, artículos, etcétera. Pero el texto sí debe estar en un lenguaje como para niños, de quinto y sexto de primaria. Eso sí es algo que les comentaba que era parte del ejercicio, ¿cierto? El ejercicio de evitar las citas textuales y más bien ustedes hacer una adaptación del texto a un lenguaje menos técnico y para niños de primaria, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que hacer. El diseño es libre, ustedes ya ven qué diseño quieren. Yo les he dado las palabras y el número de palabras, porque el texto la cartilla debe tener un cuerpo que es el texto, y ustedes ya le pondrán imágenes, fotos, mapas en el caso de hábitat, por ejemplo, como el diseño que ustedes deseen, ¿sí? Entonces esa es la idea de la cartilla. Pues todavía tienen un par de semanas, y son 4 temas porque agregué el de amenazas, ¿sí? Agregué el de amenazas, entonces no se olviden. Y lo van a entregar en formato PDF. Entonces va a ser un PDF con 4 hojas, ¿sí? 4 hojas. No quiero 4 PDFs. El archivo, no, el Moodle no va a recibir 4 PDFs, uno solo, ¿sí? Igual como les digo, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber, o con Carlos, si quieren, las pueden juntar y Carlos me las tiene el legado. Un ratito que estoy con alergia, voy a traer para mi nariz. Un segundo. Listo, buenos días a quienes están llegando recién. Estaba hablando un poco de las indicaciones de la tarea, ya que sus compañeros pero en realidad creo que todo el detalle ya está puesto en el Moodle, ¿sí? No, la bibliografía pongan bibliografía al final de las cartillas, abajito, extremo inferior derecho. Coloquen la bibliografía, ¿no? 4, 5 bibliografías, ¿no? Publicaciones por las que hayan usado para cada uno de los temas, hábitat, nicho, ¿no? ¿Qué más dijimos? Adaptaciones, ¿sí? No tienen que poner 10 por cada una. Revisen y que sean bibliografías que estén completas, de manera que no tengan que revisar tantas, porque como son 4 temas, ya es, es más o menos la cantidad que van a revisar, ¿no? Entonces, 3, 4 por cada uno de ellos, lo colocan. Chiquito al final de la cartilla, ¿no? No grandote. A ver, déjenme ver. No, que es solamente 4 cartillas. Lo que sí pongan una carátula. Una carátula para las 4 cartillas, ¿no? Con el nombre del curso, los miembros del grupo de ustedes, ¿no? El grupo al que pertenecen, fecha, lo que se suele poner en carátula. Eso siempre en los trabajos, por favor. ¿Sí? A menos de que les indique lo contrario. Otra cosa que quería conversarles es pedirles que, no me acuerdo si se los pedí al principio del curso, creo que sí, que vean noticias de actualidad ambiental. No que vean que tienen que ver tanto con problemáticas en ecosistemas nacionales como internacionales,
a una escala planetaria. Entonces, ahorita hay varias temáticas muy serias relacionadas a aspectos que hemos visto en los capítulos de, ¿no? A ver, estoy viendo, Carlos, me estás diciendo. Ya está bien, Carlos, ya te leí. Ok, gracias por avisar. Entonces, la idea es que ustedes puedan, así como ven noticieros, espero que vean noticieros, traten de informarse constantemente, leer periódicos o en el internet, que ya está disponible las páginas de muchos diarios nacionales o internacionales. Por ejemplo, está The Guardian, está El País, está el New York Times, la BBC tiene sus noticias en español. Muchas formas de poder estar al día sobre las noticias del planeta, ¿no? Y yo quería preguntarles más bien cuáles son las noticias ahorita de actualidad ambiental que llaman la atención, ¿no? ¿Quiénes han podido escuchar o leer algo de noticias de lo que está ocurriendo en diferentes partes del planeta o del país, ¿no? Brigitte, adelante. No te Hola, buenos escuchamos, días. Brigitte, no sé si es... Profesora, buenos días. Hola, ahora sí. Hola, Ya, Brigitte, buenos días. buenos días. Yo un día estaba por Facebook y justamente me apareció una noticia que me impresionó mucho, sinceramente. Es que había Ujú. leído que había encontrado microplásticos en la nieve de Antártida. Dice que Ah, fue la primera vez que encuentran eso, así que me sorprendió mucho y a la vez también creo que me sentí un poco mal porque creo que ya estamos llegando a un punto donde hasta otras partes donde ni siquiera el humano a veces no lleva mucho, tiene que afectarle toda esta contaminación que hacemos. así es, estamos en un momento, no sé si habían escuchado de las islas de plástico. Hay mareas, ¿no? Que llegan hasta Norteamérica, me parece, y parte de Asia, que son un acumulado de plásticos que viene de todo el mundo, que son islas, ¿no? Eso tiene años, años. Ahora el tema de los plásticos es que ya, como se tiene produciendo ya hace varias décadas plástico, medio siglo o más de plástico, este plástico se degrada muy lentamente, ¿no? Pero este no va a desaparecer, sino que va a distribuirse a diferentes partes del mundo. No sé si vieron, también hay noticias, creo que fue el año pasado, de peces, ¿no? Que ya se ve en su cuerpo, ¿no? Ya en su estómago, los plásticos, en general de muchos animales, ¿no? Y ya esos plásticos están pasando al que los consume, como nosotros. De hecho, hay niveles de microplástico en sangre en humanos, ya detectadas en algunos estudios. Esto tiene que ver con el consumo de estos plásticos y lo difícil que es que se degraden, ¿no? Sí, en la sangre, es lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, las noticias son bastante críticas, son temas de contaminación. En términos ecosistémicos va a tener de repente no un efecto en el corto plazo, no, sino en el mediano y el largo plazo a nivel de comunidades, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay algunas otras noticias también, no sé si alguien más ha escuchado algo. Hemos visto varios aspectos, ¿no? De condiciones físicas, hemos hablado de ecología del individuo, ahora estamos hablando de ecología de poblaciones, pero ya hemos hablado de algunas problemáticas en ecología del individuo también, ¿no? No sé si alguien ha escuchado algo de lo que hemos visto o algún tema relacionado con lo que hemos visto en los capítulos previos. Hay varias noticias ahorita. No sé si alguien ha escuchado lo que está ocurriendo en Europa. ¿Qué está pasando en Europa ahorita que está prendiendo alarmas? ¿No? No solamente Europa, también en Asia y en el norte de África. ¿Alguien sabe qué está pasando en Europa? Hay un montón de noticias al respecto. Y está comenzando también en los Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no? Nadie sabe qué está pasando. Les pido que vayan a revisar noticias. La próxima vez que nos veamos, les voy a pedir que por favor estén al tanto y lo vamos a discutir. Y yo quería, abría este espacio también para tocar algunos temas de actualidad ambiental. Lo del gas es una cosa, pero lo del gas tiene que ver más con el tema de la guerra, ¿no? Tiene que ver con un aspecto climático que está ocurriendo en Europa ahorita, ¿no? Con estos cambios fuertes que les pido que lo revisen, o alguien ya lo escuchó. ¿Qué está pasando con el clima en Europa en la actualidad, en la península ibérica? Entre ello y otras partes más. Nadie ha escuchado ni leído. No están atentos a las noticias, chicos. Es importante que estén atentos a las noticias. Y ahora, porque la mayor parte del grupo son ingenieros forestales o van a ser ingenieros forestales,
No, tampoco es la oleada del COVID. Les pido que lo revisen. Sí, hay un montón de noticias ahorita que están hablando sobre eso. Las olas de calor, son las olas de calor. ¿Qué está pasando con las olas de calor, Claudia? ¿Puedes comentarnos un poquito? Chicos, chicas, Claudia, ¿qué está pasando con las olas de calor? Buenos días, Miss. Por Hola. lo que había escuchado en las noticias, sí que había en esa temporada que todavía no llegaba el verano, ahí ya se estaba presentando altas temperaturas más que nada en España y como menciona en África por los vientos, creo, algo así entendí, por los vientos calientes que están viniendo de África, si no me equivoco. Sí, eso fue lo que yo entendí. Sí, exactamente. Hay todo un tema de la problemática de la ola de calor, que cada año, ya vamos a hablar un poco de cambio climático en el capítulo de condiciones físicas, ¿no es cierto? Entonces, cada año, ahí yo les ponía un punto más alto, creo que el 2017, 2018, pero ahora cada año prácticamente se vuelve el año más cálido en el planeta, ¿no? De los últimos 100 años. Entonces, este año otra vez. Hola chicos, disculpen, me botó la red. Traté de cambiarla, pero no funcionó. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Sí, mira, ok, disculpen otra vez. No, les decía el tema esto del
la canícula en Europa, y ahorita en los Estados Unidos hay una ola de calor que está llevando a escasez de lluvias, ¿no? En zonas ganaderas. Y se está volviendo un problema porque están muriendo miles de cabezas de ganado. Eso ya pasó hace unos años, 2016, 2015 en Australia, y hubo una serie de suicidios de dueños de ganado, ¿no? En Australia, porque eran pérdidas económicas tremendas, ¿no? Es lo que está pasando, ¿no? Ahora en las ciudades se siente más fuerte que en el campo, por lo que hemos visto, ¿no? El incremento de la temperatura en las ciudades son microclimas artificiales por las construcciones, y se siente súper duro, y menos si no hay árboles ni arbustos, nada que proteja, ¿no? Por eso es que se debe demandar áreas verdes en las ciudades, si sea un arbolito, si sea un arbustito, todo eso genera condiciones más agradables de temperatura, porque las plantas que decíamos transpiraban, ¿no? Y eso reduce el calor que puede, la irradiación de las plantas hace que se regule la temperatura local. En la India está muriendo mucha gente, están muriendo aves, ¿no? Hace poco leí un artículo que decía que se está cayendo, hay lugares en la India y en varias partes del mundo donde las aves se caen, se desploman muertas por el calor. Hablábamos, ¿se acuerdan de los rangos, los límites de tolerancia? Y se están rebasando y muy rápidamente. No da el tiempo suficiente para que las especies se adapten, ¿no? A estos cambios de un año a otro. Entonces, cientos de aves están muriendo, están cayendo muertas. Y el otro gran problema en términos de plantas es que el polen de las plantas se está degradando. El polen de las plantas está formado por proteínas. Y las olas de calor en ciertos sitios está afectando a ciertas plantas. Y es muy probable que estas plantas no tengan descendencia en la siguiente generación, ¿no? Porque su polen ya no va a ser viable. Entonces es un gran problema porque las plantas son la base, ¿no? Son la base de estos ecosistemas en todo el mundo, no en todo el mundo donde hay plantas, ¿no? Estoy leyendo también, María Fernanda dice, las olas de calor están provocando incendios forestales, ¿no? Y eso que recién inicia el verano. Hay escenas de los incendios forestales ahorita en España, están tratando de controlarlo con trochas cortafuegos, ahí sí tienen compañías que son permanentes de bomberos forestales, ¿no? Igual como ocurre en Estados Unidos y, por ejemplo, en Chile también, porque también hay incendios de este tipo. Micael, adelante. Sí, profesora, buenos días. Hola, Contrastando con las olas de calor bueno, todo el tema de la sequía, por otro lado, en India, en Bangladesh, China, bueno, en algunas regiones de China está ocurriendo justamente lo opuesto. Están habiendo inundaciones de ríos y por el tema de los monzones. Y bueno, lamentablemente mucha gente está muriendo y se está inundando como lo que ocurrió acá, ¿no? En el tema de los huaicos es un tema muy, muy fuerte para ellos. exactamente, pero eso viene de la mano, o sea, esas lluvias vienen en el verano. ¿Se acuerdan que habíamos los mapas de Asia, la corriente cálida, la zona de monzones? Y eso ocurre en la época de verano, ese es hemisferio norte, ya, ¿no? Pero a ellos les toca este tipo de procesos, y esa es la época de verano. Es la época donde hay mayor evaporación del agua, es lo que hablábamos, ¿no? Los océanos en esa región, por ejemplo en la India, tienen la influencia de esa corriente caliente. Al haber una época de mayor calor y la corriente caliente, se evapora mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, eso va formando entonces este vapor de agua que luego se va a condensar para volver como lluvia. Perdón. Aparte que si se acuerdan, que hay una influencia de un centro de bajas presiones enorme, ¿se acuerdan? En toda la parte de Eurasia. ¿No? Todo eso va a contribuir con esas lluvias tremendas en esa zona. Y esa es parte de la zona de convergencia intertropical, tienen una influencia. Entonces son las zonas donde más llueve en el planeta. Entonces todo está relacionado, las olas de calor, las grandes precipitaciones, porque hay mayor evaporación desde el agua, de los océanos, las corrientes calientes están más calientes todavía, todo confluye, ¿no? Y tiene como consecuencia eventos de precipitaciones mucho más fuertes que lo normal. Los monzones son típicos de esa zona, es como se les llama a los huracanes, demás, pero son lluvias sumamente fuertes, ¿sí? Diego, adelante. Sí, profesora, buenos días. Díaz. Hace poco he revisado un título
que es el verano más seco. Habla Ujú, sobre España, ujú, ¿ya? Y los datos específicos serían de que la primavera fue muy seca, se habla de la sequía meteorológica, ujú, principalmente por las olas de calor, ¿no?, que usted comenta, que se registraron del 12 al 18, que, a ver, y otro dato que dice aquí, que es en el mayo más cálido de los últimos 58 años de ujú. ese lugar, ¿no? Mayo Este, todavía no es verano, en verano comienza en junio. Entonces, estaban en primavera y la primavera ha sido demasiado cálida para lo claro, que suele ser, ¿no? sí, Y lo de la sequía es tremendo, por eso lo de los incendios forestales también, lo que está ocurriendo en España, ¿no? Al no haber las lluvias necesarias, y está más seco de lo normal, ¿no? Eso es pólvora para el fuego. Una pequeña chispa, ¿no? Alguien que prendió algo, una pequeña fogata o se les escapó un cigarrillo, ahí está, se prende todo, ¿no? Y más con las temperaturas tan cálidas, que hacen que esos fuegos sean mucho más intensos. Entonces, todo eso está relacionado, ¿no? Hay un tema climático muy crítico actualmente, eso ya es un hecho, ya no nos los van a contar qué va a pasar en el futuro, ya está pasando. El umbral se habla de que es el 2030, ¿no? Que va a afectar ya, después de 2030 no hay vuelta atrás y faltan 8 años. Esto yo lo hablaba con mis alumnos hace 5 años, cada vez falta menos, y no han habido acuerdos sobre el tema, ¿no? Acuerdos mundiales, la última reunión de la Convención de Lucha contra el Cambio Climático fue en Glasgow, en Escocia, el año pasado y fue un fracaso. No se quedó en nada. Nomás se juntaron para conversar y no se llegó a nada, ¿no? Es decir, cómo reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. No hubo un acuerdo. Eso es todo un problema que está ocurriendo a escala global. Hay otro gran proceso del que quiero hablar antes de entrar a volver a la teoría, que es uno que está ocurriendo aquí como en otras partes. No sé si han escuchado o alguien ha escuchado de esta demanda de la nación Wampis. Es un grupo indígena que vive aquí en la Amazonía norte de nuestro país, entre Amazonas, más o menos San Martín, ¿no? Que hay un problema que no solamente ocurre allí, pero está ocurriendo en toda la Amazonía peruana y de Sudamérica, ¿no? Este es un problema de tala ilegal, ¿no? La tala ilegal de madera, o sea, el comercio de madera es uno de los negocios más grandes en el planeta. Creo que es el segundo o el primero, ahí va con la droga, ¿no? Con la cocaína. Entonces, la extracción de madera preciosa o madera de diferentes tipos de los bosques naturales es un tráfico de madera, ¿no? Ahorita está generando problemas no solamente de uso de cambio de uso de suelo que hemos hablado, de suelos forestales, de suelos agrícolas, sino de problemas de invasión de territorios indígenas, ¿no? De las comunidades indígenas de la Amazonía han sido de los principales luchadores ambientales que han ayudado a conservar estos bosques. Ustedes han visto en el video, si mal no recuerdo, los ríos voladores, parte de eso, ¿no? Que son parte de los problemas que han ocurrido debido en la Brasil, pero en varias partes nuestra Amazonía, por la entrada de taladores, tanto para ganadería, pero ahora el problema que les comento es de la tala ilegal, no es el tráfico de la madera. Y las autoridades no están tomando cartas en el asunto. En este grupo hay varios estudiantes que van a ser ingenieros forestales y biólogos, ¿no? Entonces, ese tema de la tala ilegal es un tema muy, muy duro, que cada vez escala, ¿no? Como país tenemos una de las tasas también importantes de deforestación. No tanto como en Brasil y Argentina puede ser, cuidado. La tala ilegal que se da en esta parte sale por Santa María Nieva, me parece, donde fue el terremoto, por Bagua, por ahí, sale hacia Ecuador la madera, o sale por Chiclayo, y no hay puestos de control. De hecho, están desactivados los puestos de control de madera, porque había, ¿no? Bajando ¿cómo se llama? El paso de Porcuya, que hace que es un paso desde la cordillera, ¿no? Hacia Cajamarca, Jaén, hasta el Chiclayo.
ese puesto de control está desactivado. Son puestos de control chiquititos, yo los he visto, o sea, es absurdo. Y la cantidad de toneladas de madera que sale es impresionante. Entonces, no solo es la parte económica, sino tiene que haber una parte territorial con el territorio de los indígenas y una parte clara de degradación de ecosistemas, muy, muy agresiva, que se está dando en las últimas décadas. Hay datos muy, muy duros de lo que está pasando, no solamente en Amazonas, sino en todo nuestro país, ¿no? Y bueno, Brasil nos gana en esta intensidad de la deforestación. Entonces, es un tema que también deben tenerlo presente, porque como académicos también podemos levantar la voz de protesta frente a la inacción del Estado, ¿no? Y apoyar a estas comunidades que la semana pasada tuvieron un encuentro de defensores ambientales nacional, donde vinieron varios representantes indígenas que apoyan, ¿no? Que contribuyen a la conservación de sus pueblos. Y ustedes sabrán que estos conservadores indígenas, estos ambientalistas indígenas, mueren año con año. Hace unos días asesinaron en el Brasil a Don Phillips y a Bruno Freire, si mal no recuerdo. Don Phillips era un reportero inglés, me parece, y Bruno era un ambientalista brasileño, ¿no? Los han matado y los han descuartizado. Es un tema entre la minería ilegal también y la tala ilegal de madera, ¿no? Con el comercio ilegal de la mina. Entonces hay un tema muy, muy duro que está relacionado con la degradación de ecosistemas, con temas políticos, con temas sociales, ¿no? Con invasión de territorios, y hay que decirlo, hay un abandono por parte del Estado de estos temas. ¿Por qué? Porque la madera mueve mucho dinero, mucho dinero. Si les estoy diciendo que es al nivel del tráfico, hay 3 tipos de tráfico a nivel global, ¿no? El tráfico de cocaína, está el tráfico de la madera y el tráfico de personas, ¿no? Son como los 3 grandes negocios terribles. Y el de la madera, pues, mueve muchísimo dinero. Entonces, son parte de estos temas que ustedes deben irse enterando, ¿no? Entre otros más. ¿Qué es lo que ha pasado en el Valle del Chillón, chicos? Eso está mucho más cerca de nosotros todavía. Bueno, los que estamos en Lima. ¿Qué ha pasado en el Valle del Chillón? ¿Qué pasó? Hubo ahí un problema súper grave desde hace unas semanas y Profesora, ahora hay creo que, protestas. a ver, disculpe la Sí, interrupción. Creo que fue el sí. derrame de zinc, ¿o no? El derrame ha sido derrame de zinc, ¿no? Era de la minera, ay, ahorita no me acuerdo. Es una minera que le encargó a una empresa que trasladara los residuos de zinc. Los residuos de zinc han caído al Valle del Chillón. ¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas, chicos? ¿Quién sabe? ¿Qué ha pasado en términos ecológicos con el Valle del Chillón? Ha habido un efecto inmediato y hay una serie de personas que se están quejando, con justa razón. Gustavo. Creo que afectó lo que era el cultivo de peces, me parece. Es el cultivo de truchas, la crianza de truchas, las piscigranjas que se abastecen de esa agua, ¿no? Canalizan el agua del río Chillón a sus piscigranjas para que esta agua fluya constantemente. Más o menos 60 toneladas de truchas, si no son más. Un montón de truchas, son pérdidas enormes. Ahorita en Canta están en protestas hace unas semanas, pero no hay noticias al respecto, porque la gente está perdiendo un montón de dinero y aparte esta contaminación llega a las truchas y luego se va a ir acumulando en el consumo del resto de organismos que están alrededor del río y también nosotros. Es bioacumulación. Ese tipo de elementos como el zinc y sus derivados se acumulan en el organismo. Es la minera Volca, gracias Diego, es la minera Volca. Entonces, todos estos aspectos que estamos viendo tienen repercusiones a nivel ecosistémico y tienen y estamos hablando de sistemas socioecológicos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ténganlo presente, porque la parte tanto del aspecto del cambio global, cambio climático, es un aspecto, son consecuencias de la actividad humana, ¿no? La tala ilegal también, lo del zinc también. Entonces, cómo todos estos procesos cuáles son sus causas, en este caso, actividades humanas principalmente, y las consecuencias en términos ecosistémicos,
y nosotros como parte de los ecosistemas también nos vamos a ver perjudicados. ¿Ok? Entonces, les pido que vayan revisando noticias de actualidad, porque más adelante les voy a pedir una actividad, todavía más adelante, pero estén atentos a las noticias y vayan tomando nota o guardando las que les llaman más la atención. ¿Sí? Entonces, era necesario hacer esta reflexión para 600 toneladas, eran 600, no eran 60, eran 600, ¿cierto? Era un número sumamente grande, ¿cierto? Gracias, Diego. ¿Sí? Entonces, imagínense vivir de esta actividad y que de un momento a otro, de un día para otro, muera todo, ¿no? Muera todo. Eso es una crianza, es como un ganado, es una crianza, son peces. Se muere todos los animales que son parte de la inversión de una vida, ¿no? Y ni decir de esa agua que ya está contaminada. Aquí en el caso del río Rímac, hay un depósito de relaves mineros en la parte alta, la cuenca alta. No, el agua de Lima viene de las partes altas de la montaña. Y el río donde nace han puesto relaves mineros. Un terremoto o un temblor, ese depósito de relaves se rompe y adiós río Rímac. No sé cómo, de dónde vamos a sacar el agua. ¿No? Entonces hay que estar atentos a todos esos procesos y también tomar una posición, ¿no? Tomar una posición con base en estas evidencias científicas, ¿no? De las causas y consecuencias de estos procesos, ¿sí? Entonces trataremos de hablar de este tipo de problemáticas a lo largo. Hemos estado hablando, ¿no? Y ahorita quería apuntar porque son varios temas que se van juntando, ¿no? Y que son importantes que ustedes los vayan también conociendo y que se vayan enterando. No solamente por mí, sino también tienen que leer. Vean noticieros. Los diarios tienen su sección ambiental. La BBC tiene muy buenos reportes ambientales, El País también, ¿no? La República también suele tener, el Comercio algunas veces saca algunas cosas. Entonces, el New York Times, si pueden leer en inglés, ¿no? Vayan practicando su inglés. ¿Cuál más está? The Guardian, que es el inglés, me parece, también, ¿no? Y hay diarios de otros países. Entonces, vayan informándose, como les digo, porque más adelante también vamos a hacer ya una actividad al respecto. Ya les diré en qué momento, pero vayan revisando noticias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Entonces, vamos a retornar a lo que es nuestra teoría del curso, ¿sí? Igual seguiremos hablando de estos temas. Muy bien, a ver, un ratito. No está abierto. ¿Dónde estás? Muy bien. Bueno, habíamos empezado a hablar sobre ecología de poblaciones, ya arrancamos con este nuevo capítulo. Vamos a continuar revisando aspectos importantes de la teoría, con algunos ejemplos que les he puesto en el Moodle, hay unos ejemplos en el Moodle, hay algunas lecturas cortas, también les he puesto un video también chiquito, después les voy a poner otro video más. Entonces, por favor, véanlo como les había dicho desde el principio, vean sin necesidad de que yo les esté avisando, pero si no han visto ahora, que vamos a discutir algunos, con los que lo hayan visto, en la siguiente clase también vamos a discutir. Muy bien, entonces, ¿dónde estás? Ay, mi computadora está muy lenta. Y me avisan, por favor, si hay problemas con la red, si no me escuchan bien, para apagar mi cámara. Sí. Nos habíamos quedado viendo lo de formas de muestreo, ¿no? Nos habíamos quedado viendo lo de formas de muestreo. Este es un tema súper bonito para quienes vayan a trabajar en estos temas. A ver si carga y voy a quitar mi cámara. No, ya sé que puede ser. Un ratito. Tengo abierto, sí, el Chrome y eso jala mucha red. Entonces, habíamos hablado de formas de muestreo. ¿Ok? Formas de muestreo. Voy a hacer una grabación acá. Recording in progress. Habíamos hablado de cómo evaluar el tamaño de una población, ¿no es cierto? Con cuadrantes. Cuando hablamos de cuadrantes podemos estar hablando, puede ser tanto de animales como de plantas, ¿no? Igual puede ser un cuadrante para ver todos los animales que observamos dentro del cuadrante, o de un transecto también, ¿no? Eso ya lo van a ver más adelante. También puede ser un transecto. En el artículo de aves, por ejemplo, los observadores caminaban cierto número de metros
se detenían y observaban, ¿no? Entonces, depende de la distancia que se determine, los puntos de observación en un transecto. O si están trabajando con plantas, ¿no? También se puede hacer con cuadrantes, como lo hemos visto antes, ¿no? Dependiendo del tipo de planta, yo les decía, no es lo mismo evaluar un arbolito chiquito, ¿no? O un arbusto, ¿no? Que puedes usar de repente un cuadrante de 5x5. En este de 5x5 no vas a evaluar un chihuahuaco, ¿no? Un chihuahuaco que te abarca casi la mitad del cuadrante, porque tiene estas raíces tablares que pueden llegar a tener 2 metros, 3 metros, ¿no es cierto? Entonces, para árboles de este tamaño, se necesitan cuadrantes mucho más grandes, como de hectáreas, ¿no? De kilómetros, ¿no? Para poder evaluarlos. Por lo menos unos 50 metros, ¿no? Por 50 metros cuadrados, algo así. O 50 por 50 principalmente. Entonces, depende del tipo de especie que ustedes vayan a hablar. O sea, en el caso de plantas, los cuadrantes, transectos, es muy común. Si son más chiquitas, o sea, si son hierbitas, usan 1x1, 50 por 50 centímetros, suficiente. Y como les decía, para el caso de microorganismos, para evaluar las colonias de hongos, bacterias, con las placas Petri suficiente, y también las placas Petri tienen cuadrículas, para poder hacer conteo de colonias y ver el crecimiento de las mismas. Y habíamos hablado de cómo se marcan, ¿no? Anillos, no marcas, que se ponen con mucho cuidado a los animales, se les guarda primero, no se les captura con cuidado y luego se les libera, ¿no? Los collares para hacer la teledetección, ¿no? Porque llevan rastreadores GPS, estos aparatos, algunos llevan rastreadores GPS, como estos. Estos son marcas nada más, que cuando se vuelve a recapturar se puede ver el número, como pasó en el video de las aves, de los doctores Grant, donde los anillos tenían un código, entonces por el código saben qué individuo es, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, los animales se les rastrea. O como vimos en algunos casos, en el capítulo anterior hablamos de migraciones y vimos creo que era el de tortugas, se les pone rastreadores. Tengo amigas, colegas de biología que se dedicaron a biología marina, que trabajan en el caso con tortugas, algunos trabajan con tiburones, y en el caso de tortugas hacen ese tipo de trabajo de rastreo. Es un trabajo bien interesante y ayuda a saber dónde están y también un poco ver cómo va cambiando la población. Hay metodologías para el cálculo, ¿no? Con la captura, la liberación, todo esto. Hay fórmulas para poder hacer los cálculos. No lo vamos a ver ahorita, pero es parte de lo que se suele hacer. Eso está ya bastante bien establecido en las metodologías para estudios de población, de animales, por ejemplo, ¿sí? Les hablaba de cómo es que podemos, aquí una lista de cosas que podemos usar para nosotros identificar el tamaño de una población, la abundancia o la densidad, ¿no? Hay algunos aspectos morfológicos de animales que nos ayudan a distinguir un individuo de otro, como las aletas, no, las aletas las aletas extremas de las ballenas, tienen ciertas características de color y forma, o el pescuezo de las nutrias de río, que se encuentran aquí en la Amazonía, cuyas manchas son como una huella dactilar, ¿no? Una huella dactilar. Entonces podemos saber que los individuos son diferentes por el tipo de manchas que tienen. Es fácil hacer el conteo. Y si hay uno que tiene manchas nuevas, probablemente es una nueva corte o la nueva descendencia, ¿no? Y yo les había puesto en las lecturas el caso del oso grizzly, donde hay una metodología particular para medir tamaño poblacional y la abundancia en función a una problemática local. No, esto es en Canadá, no en una región de Canadá, en la Columbia Británica. ¿Quién lo leyó y qué tipo de metodología se usa para poder evaluar el tamaño de la población? Es muy diferente a las que acabo de mostrar. A ver, Diego, adelante. A ver, chicos, sean breves para que podamos compartir lo que nos dice el texto entre varios de sus compañeros y compañeras. Sí, bueno, la técnica en específica es la marca recaptura, pero para la población de osos allá se utilizó una variación, una pequeña variación. ¿Cuál sería? Se colocaba ahí una serie, como algo de púas, una barrera de púas, que se quedaban el pelo de tal oso y se analizaba pues mediante el ADN, la huella dactilar.
Entonces el ADN se obtiene a partir de los capilares del pelo de animales. ¿No? Es una forma de poder obtener el ADN. Entonces esa era la forma de atraerlos o cuando pasan por allí dejan el pelo, ¿no? Samira, ¿quieres complementar algo? Anímese, hay varias cosas que se hablan en el artículo, ¿no? en este texto. ¿Qué más se habla? ¿Por qué hay un interés y por qué cambian, por qué usan este método? ¿Cuál era la preocupación? Diana. Mis buenos días. Hola. Buen día. Sí, primero, complementando lo que dijo mi compañero Diego, hacían uso de ese método porque ese tipo de, esa especie de osos no se las podía como que hacer uso de la técnica marca recaptura porque no se los encontraba muy como que no se los podía observar o estaban escondidos. Y también mencionaron lo de que habían casas y que querían analizar si podían seguir cazando o debería parar eso porque se podía quizás extinguir esa especie. Okay. Eso quería. Muchas gracias, Diana. Entonces, sí, efectivamente hay una dificultad con los osos, ¿no? Thais, a ver, Thais, no te desanimes, Thais, ¿qué quisieras complementar? Thais, ¿estás por allí? Uy, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, Thais, adelante. Ya, ok. También en la lectura decía que gracias a este método, al nuevo método que se usó, se comprobó que no era que había poca población de osos, sino que había un montón, entonces podía ser factible la caza, o sea, la caza deportiva de estos peces. Entonces, la preocupación era si es que había suficiente número de osos para hacer la caza, ¿no? La cacería es una cacería autorizada, pero en general la población local está preocupada, como ustedes han dicho, en que se pudiera perder esa población de osos, porque no se sabía bien qué cantidad de osos había. Entonces, con este método del ADN pudieron tener una idea, o sea, con el ADN uno puede diferenciar un individuo del otro. Hubo mucho más individuos de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, se obtenía ese pelo, como comentaron, a partir de alambres de púas, o creo que por ahí ponían aceite también para atraer y que se rascaran en los árboles, de ahí obtienen el pelo, ¿no? Y es una forma en poder obtener el material sin perseguirlos. Los osos no son fáciles de ver y saben que son muy agresivos, y para dormir un oso no es tan fácil también, ¿no? Eso de dormir una cantidad enorme de osos para sacarles muestras de ADN no está trivial. En el caso, por ejemplo, de felinos, se puede hacer, son un poco más chicos, ¿no? Se usan jaulas, pero imagínense una jaula para un oso, o estar persiguiéndolo, es muy peligroso, ¿no? Y aparte no se dejan ver tan fácilmente. Entonces es una metodología que ya se usa, eso es bastante más común ahora, ¿no? Y ya no es tan caro, antes era mucho más caro. Pero hay un tema en este tipo de problemática que surge porque es para la cacería, ya que solamente están mencionando el tamaño de la población. Yo quisiera ver si ustedes logran identificar qué le faltaría, qué otras características faltaría tomar en cuenta de la población para hacer una cacería que no perjudique al futuro de esta población. ¿Qué otras características faltarían tomar en cuenta? Y las vamos a hablar después, pero quiero saber si ustedes las tienen en mente. Gustavo, adelante. Creo que se tendría que determinar, aparte del tamaño poblacional, digamos, el sexo de la especie, ¿no? O sea, si hay cantidad suficiente de hembras que puedan reproducirse. Okay, y si también son factibles en reproducción, pues, ¿no? Gracias, Gustavo. Samira, ¿quieres complementar algo? Buenos días, Miss. Sí, Hola, quería Samira. saber que hacer ese tipo de recuentos cada cierto tiempo, porque, por ejemplo, cuando se realizó ese primer recuento, que bueno, no creo que no especifica cuándo se hizo, o sea, después de cuánto tiempo se volvió a realizar, no tenían ni siquiera
la cantidad aproximada. Entonces, para que no vuelva a ocurrir otro tipo de desacuerdos relacionados a la cantidad, deberían hacer un recuento más seguido. Ahí hay dos puntos, ¿no? Lo que dices a mí y lo que ha dicho Gustavo. El tema de cómo va cambiando la población en el tiempo, porque puede ser que haya algún evento, ¿no?, que haga que la población caiga rápidamente, escasez de alimento, alguna enfermedad, y entonces uno piensa que la población se mantiene igual, pero no, no es así, eso es verdad. Y como dice también Gustavo, la razón de sexo, ¿no? ¿Qué pasa si hay muchas hembras y pocos machos? O pocos machos o muchos machos, pocas hembras, y qué cosa se va a casar, ¿no? ¿Qué se debería casar o se debería, a qué sexo estaría restringido la casa? ¿Al macho o a la hembra? ¿No? A ver, eso es una cosa que se debería tomar en cuenta también. A ver, Sandro, de repente nos comentas, ¿dónde es más en qué sexo es más perjudicial la cacería? ¿En machos o hembras? En términos poblacionales. Sandro. Creo que sería más perjudicial la caza de machos, ¿Por qué? debido a que aun la ausencia de machos tal vez perjudique que haya un exceso de hembras. No creo que tendría que saberse también cómo es la reproducción del oso, ¿no? Iba a comentar también eso sobre la temporada de reproducción, que si la caza coincide con su temporada de reproducción, pues poco a poco se iba a reducir la población de osos. Así es, ese es un aspecto muy importante. Recuerden este término de las vedas, ¿no? Las vedas se da también para proteger a las poblaciones. Eso es muy común para el caso de peces, por ejemplo, pero en general se dan las vedas en diferentes recursos. Pueden ser plantas, pueden ser animales terrestres también, ¿no? La veda de ciertos recursos como plantas porque hay un momento en que viene la época de fructificación y semilleo, entonces no puedes colectar plantas en ese momento. O animales cuando están en su etapa reproductiva, como los osos también, ¿no? Si están las hembras en proceso de ser fecundadas por los machos o ya están preñadas, imagínense la cacería, ¿no? Y ahí de repente precisa algo que también dijo Sandro, entre machos y hembras, ¿no? Siempre se favorece más bien la cacería de machos, ¿no? ¿No? Pero también cierta cuota de machos, eso es cierto, porque si hay pocos machos que finalmente van a reproducirse, pueden haber estos procesos de endogamia, ¿de acuerdo? Entonces, si son pocos machos que van a generar descendencia con varias hembras, entonces van a haber varias crías que van a pertenecer a los mismos machos, y esos al final van a volver a cruzarse entre ellos, entonces puede generar problemas de endogamia. O sea, en ambos casos es importante, pero es particularmente importante en el caso de las hembras, porque son las que van a generar la descendencia finalmente para la siguiente generación, y el tema del momento de la reproducción, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir hablando también, eso tiene que ver con las categorías de edades, la razón de sexo y las categorías de edades, que es muy importante. Esto creo que entonces todos lo tienen claro, y es algo que no se considera aquí. Pero porque este estudio está enfocado en un principio, en primero ver el número de individuos, ¿no? Ya ver lo que es sexo y eso tampoco es tan fácil, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. No todos los individuos de animales al menos se puede distinguir fácilmente si un macho o una hembra, ¿no? Nosotros, bueno, puede ser que las hembras pueden ser más chicas, pero no siempre, son bien grandotas, ¿no? Entonces, el dimorfismo sexual no se da en todas las especies. Y eso es algo que dificulta un poco saber cuánto hay de macho y de hembra. A pesar de, o sea, hay machos y hembras, pero no es fácil distinguir, ¿sí? También les mencionaba aquí el artículo de las aves, porque ahí se habla de un tipo de metodología, ¿no? Para el censo de aves, en estas caminatas o transectos, la observación, ¿no? En qué momento viene el ave desde la espalda hacia adelante. Hay metodologías establecidas para cada tipo de organismo, ¿no? Hay unas como consensuadas y otras para aves es una cosa, para recursos hidrobiológicos es otra cosa, para ciertos tipos de organismos terrestres también, ¿no? Para eso uno tiene que revisar la bibliografía, ¿no? Entonces, pero ya hemos visto algunos de estos ejemplos. También el video de los pinzones de los doctores Grant, ¿no? Se ve cómo ellos se evalúan con el anillamiento de las patitas de los pinzones para hacer ese seguimiento. En el caso de Lima, hasta hace unos años, de repente alguna vez alguien va a ver, todavía se ven algunas aves que tienen anillos, ¿no? Porque hubo un proyecto también de compañeros de la facultad que empezaban a hacer censos en Lima y anillaban las aves para hacerles el seguimiento.
Creo que esto ya no se siguió. No sé si Corvidi lo sigue haciendo, que es una ONG muy importante en estos temas, pero en zonas urbanas se pueden hacer estudios de ecología urbana, como lo de la Universidad Agraria, ¿no? Y las aves de nuestra universidad. Bueno, entonces, y sobre este tema vamos a seguir hablando un poco sobre lo que es distribución y densidad de la población, ¿no? En el caso de los organismos, ¿no? De diversos organismos, la dispersión va a tener un efecto, tiene el efecto de variar la distribución espacial, ¿no? De los individuos, y podemos tener patrones localizados de densidad poblacional. Entonces, tenemos que hay ciertas poblaciones que pueden comenzar en cierto punto, ¿no? Por ciertas condiciones particulares, históricas, que de repente estaban muy concentradas en un punto y luego se empiezan a abrir, ¿no? Su distribución porque las condiciones de su ambiente lo permiten, ¿no? Y pueden ir avanzando en su distribución. Entonces, tenemos aquí qué va pasando con un tipo de mariposa, que se llama mariposa lagarta, ¿no? En los Estados Unidos, después de que fue gradualmente introducida después del 69, vemos que tenía una poca distribución previa, ¿no? Y su introducción en ciertas zonas, en Massachusetts en el 69, hizo que se incrementara su distribución geográfica, ¿no? Entonces se amplió esta distribución geográfica, se fue expandiendo, ¿no? Radicalmente a otras zonas. Cuando uno mueve una especie de un sitio a otro, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar más adelante con especies exóticas, su capacidad de dispersión natural va a favorecer una más rápida o más lenta, dependiendo de su capacidad de dispersión, más lento o más rápido avance en una zona geográfica determinada, ¿no? Pero entonces, esta dispersión tiene este efecto de que cambie, ¿no? La distribución espacial de los individuos, dependiendo de cómo los individuos avanzan. Ojo que la dispersión no se da solo en animales, sino también en las plantas. Entonces, las plantas, si tienen las condiciones necesarias, pueden dispersar polen y que llegue a otros individuos de la misma planta, o básicamente para la reproducción tal cual, la germinación, es la dispersión de semillas, por viento o por animales, ¿no? O por gravedad, o por agua, varios factores. Entonces, la dispersión puede causar la variación o expansión de la zona geográfica de una población, lo vamos a ver también más adelante, y aunque el movimiento de individuos dentro de la población produzca cambios en el patrón de distribución y la densidad en el tiempo, hay factores principales que son los que van a dominar la dinámica de abundancia, que tiene que ver con estas propiedades colectivas que hablamos antes, que es la natalidad y la mortalidad, ¿no? Entonces, la dinámica de las poblaciones, o sea, la dinámica de la abundancia, estamos hablando del tamaño de la población, es esta N, otra vez, creo que ya se les había comentado desde el capítulo anterior, el tamaño de la población es el N, ¿no? N es el número de individuos. ¿Cómo va a ser el N1 en el tiempo 1 y cómo va a cambiar en función de nacimientos y muertes? Vamos a tener una N en el momento 2. Esto es para una misma especie, por ejemplo. Lo vamos a ver cuando entremos a dinámica poblacional. Pero aquí lo que les menciono es que estas dinámicas, aparte de la dispersión, tienen que ver con nacimientos y muertes, ¿no? Algo que vamos a ver más adelante. Pero ya vayan recordando esto de la N, que es el tamaño de la población. Aquí les muestro algunos aspectos, algunos ejemplos que tienen que ver con estos aspectos de frecuencia y rareza, ¿no? De especies. Esta frecuencia y rareza influye en la N de las poblaciones, en el tamaño de las poblaciones, en su rango de distribución y tolerancia de condiciones ambientales. Entonces aquí les muestro varias especies que tienen distribución, que son muy comunes, o sea, al contrario de ser muy raras, son muy comunes, y en el otro extremo especies muy raras, ¿no? Estas muy comunes, lo que tienen es rangos de distribuciones muy extensos, una amplia tolerancia ambiental. ¿Se acuerdan el nicho? No, es un nicho ecológico que es bastante amplio, ¿no? Y tiene poblaciones muy grandes. Acá tenemos, por ejemplo, el gorrión casero, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en cuanto a plantas, tenemos el diente de león. Este diente de león no es raro, crece en todos lados, ¿no? Es muy común en todo el planeta. Y luego hay aspectos que van a contribuir con la rareza de las especies gradualmente, y que si se combinan ya nos dan una especie muy rara. Cuando hay un rango de distribución restringido, como este pinzón de Galápagos,
hemos visto, aunque tenga una amplia tolerancia ambiental en su entorno y poblaciones grandes, pero solamente se encuentra en Galápagos. En el caso de las ballenas grises de California, tiene una tolerancia ambiental escasa, se encuentra en esa zona, aunque tiene un rango de distribución extenso y las poblaciones son grandes, no son pequeñas, pero su tolerancia ambiental es reducida. En el caso de los tigres de Bengala, por ejemplo, tienen un rango de distribución extenso, porque tiene que ver con que son animales territoriales, ¿no? Y que necesitan amplias extensiones de territorio para moverse. Por lo tanto, también tienen una amplia tolerancia ambiental. Sin embargo, las poblaciones de tigres, como muchos felinos grandes en el planeta, ya son pequeñas. Y no tiene que ver mucho con la población o su capacidad reproductiva, sino por el tema de la cacería, ¿no? Por la influencia del hombre. Entonces las poblaciones locales son pequeñas y por eso se vuelven cada vez más raras. Otros como estos cuervos, los cuervos que pescan, tienen un rango de distribución restringido y tolerancia ambiental escasa. Entonces aquí ya vemos dos aspectos que implican rareza. Aquí tenemos dos, aquí van aumentando estos otros dos, el demonio de Tasmania, ¿no? Este búho también tiene otras dos, y el gorila de las montañas, ¿no? Que estudió la doctora Posiera en el Congo, tiene tres aspectos que determinan la rareza, ¿no? El rango de distribución restringido, la tolerancia ambiental muy escasa y las poblaciones locales pequeñas. Entonces, esto va a determinar una distribución geográfica pequeña, pero a la vez una rareza por falta de individuos, muy pocos individuos, ¿no? Y que tiene una tolerancia ambiental muy reducida. Y luego ustedes van a ver también, dependiendo de sus características de rareza, lo que está en blanco, algunas especies de plantas con respecto a eso, ¿no? Hay algunos árboles, algunas plantas que solamente crecen en ciertas condiciones, ¿no? Y que los hace, esta condición de rareza es lo que los hace vulnerables a la extinción, ¿no? O al peligro de extinción. Entonces son parte de los aspectos que se consideran para considerarlas, para que nosotros podamos decir que son raras, ¿no? Entonces, esto está en relación con su distribución geográfica y su poca abundancia como estas, o alta abundancia como estas. Para ir entrando en esta temática de cuando hablamos de especies vulnerables, ¿no? Ya habíamos mencionado a los jaguares, que si bien tienen una distribución muy extensa como los tigres y una amplia tolerancia ambiental, las poblaciones locales ya son cada vez más pequeñas. Entonces estaría como en este punto más o menos. Ahora, sobre esta distribución espacial, entonces, la distribución se describe por su ubicación espacial. ¿No? Es esta área, esto ya queda claro, y se basa en la presencia o ausencia, ¿no? Porque podemos tener hábitats donde tienen las condiciones necesarias para estos organismos, los encontramos allí. Donde no los encontremos, no es parte de su distribución. Esta distribución está influenciada por ciertas condiciones ambientales adecuadas, ¿no? Que ya hemos estado hablando en el capítulo anterior, las condiciones del hábitat, ¿no? los rangos de tolerancia, etcétera, que se encuentran dentro de estos hábitats. Temperatura, tamaño de alimentos, tipo de suelo, ¿no? Pero otro factor que limita la distribución geográfica de los organismos son las barreras, ¿no? Son las barreras geográficas. Por ejemplo, en nuestro país, una importante barrera geográfica, muchas especies de plantas de la Amazonía, son los Andes, ¿no? Estas plantas, los Andes se vuelven una barrera geográfica enorme para plantas y muchos animales. Aunque tengamos condiciones ambientales adecuadas para que crezcan algunos individuos, ciertas poblaciones de especies, ¿no? En otras regiones geográficas, puede que ocurra una capacidad limitada de colonizar esas regiones, ¿no? Van a haber ciertas limitaciones en distancias, en barreras, ¿no? En competencias que van a limitar la dispersión, o por la capacidad reproductiva de las especies. Hay árboles que se dispersan por semillas, por viento, y esa dispersión no ocurre a grandes distancias. Entonces su capacidad de colonizar nuevos espacios
Depende de a qué distancia llegan las semillas, ¿no? A menos de que sea algún ave y estas aves sí se las pueden llevar muy lejos. Otras barreras para la dispersión, ¿no? Que es el movimiento de individuos. Cuando hablan de dispersión, es movimiento de individuos, no solo los que tienen patas, ¿no? También las plantas, como les digo. Tales como las cordilleras o grandes áreas de hábitat inadecuado, también son las que restringen esta expansión, ¿no? Y por lo tanto la distribución geográfica de la especie. ¿A qué se refiere con esto que les menciono aquí? Grandes áreas de hábitat inadecuado. Cuando hablamos de hábitat, pensamos de que los hábitats de los organismos son todos ideales, ¿no? Tienen todo lo necesario en toda esa distribución del hábitat. Pero no siempre es así. Si ustedes ven acá este dibujo, donde vemos los puntos rojos es donde hay individuos de una especie, no una especie hipotética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta distribución geográfica tiene que ver con su hábitat. Entonces, está distribuido en su hábitat. Estos individuos están sobre secciones del hábitat que tienen lo necesario para poder, ¿no? De repente estamos hablando de manchones de arbolitos. Entonces, el hábitat no siempre es continuo, sino puede encontrarse como en parches o secciones, ¿no? Donde hay lo ideal. Entonces, esto nos da una idea también de que los individuos en un hábitat y en su distribución geográfica no siempre están en un continuo. Va a haber estas áreas de hábitat inadecuado, que son las que van a restringir su distribución completa o sus patrones de distribución. O de repente incluso esta distribución era más amplia, ¿no? Por acá. También es parte del hábitat, tiene clima, temperatura, alimentos, pero son tan escasos esos alimentos y las temperaturas ya son muy altas o muy bajas para ellos, entonces ya no se encuentran los individuos. Entonces están delimitados aquí, ¿no? Es parte de lo que define la distribución de los organismos. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo se distribuyen ciertos organismos. Es un caso interesante porque se ven 3 especies de canguros que tienen una distribución bien particular en Australia. Si bien tienen una distribución bastante específica, como Macropus giganteus está en esta parte no más oriental de Australia, ¿no? Donde hay una pequeña variación estacional de precipitaciones. Necesita que no haya mucha variación de precipitación, sino un nivel de lluvias más o menos estándar, o dominancia de precipitaciones de verano. En el caso de la otra especie, que es Fuliginosus, está restringida al sur de Australia, ¿no? Donde hay lluvias de invierno, es lo que necesita este canguro. Ahorita vamos a ver por qué. Y la especie Rufus, que vive en el centro y en el oeste, ¿no? Centro y oeste, porque tiene condiciones más cálidas y secas. Tolera esas condiciones. Si bien puede haber un ligero traslape, la mayor parte de los individuos de cada especie está concentrada en estas regiones. ¿Por qué es importante? ¿No? Porque a esta especie necesita las lluvias más o menos homogéneas, aquí necesita las lluvias de invierno y esta tolera estas temperaturas altas y la baja precipitación. Porque el clima, recuerden, lo hemos hablado de condiciones físicas, está relacionado con los organismos vivos, y en este caso las plantas, ¿no? Entonces, si bien estamos hablando del tema climático, lo que va finalmente determinar la distribución en este caso también es el alimento, ¿no? Porque tiene que ver con el clima, tiene que ver con la producción de alimentos, lógicamente el abastecimiento del agua y el tipo de hábitat en el que se encuentra, ¿no? Y otro aspecto muy importante en el caso de animales, aunque también de plantas, es que estos climas van a determinar una mayor o menor incidencia de parásitos, patógenos y competidores a los que están adaptados cada especie, ¿no? Cada una de estas especies va a estar adaptado a cierto tipo de parásitos, patógenos y competidores. Van a haber estos parásitos de estas zonas, ¿no? De estas zonas y de estas zonas. Entonces, los climas también van a determinar ese tipo de parásitos y competidores. Por eso es que tenemos la historia natural de cada una de estas especies, y estas características de clima, alimentos, agua y hábitat determinan esta distribución espacial. También el tema de posibles enfermedades, parásitos, patógenos y competencia, ¿no?
Entonces también se ve una distribución bastante organizada, porque con eso están reduciendo esta competencia entre canguros, ¿no? Entonces puede haber un traslape, de eso hemos hablado en el capítulo anterior también, pero hay una buena parte de su distribución geográfica donde no hay, y pueden desenvolverse bien en sus funciones, ¿no? Es un ejemplo interesante para el caso de canguros. Y lo podemos ver así por muchas especies también naturales. Otro aspecto importante cuando hablamos de lo que es densidad y abundancia es, en cuanto a la densidad, ¿no? Es que esta densidad va a disminuir con el tamaño de los organismos, ¿no? Si, vamos a ver qué factores producen esta variación en la densidad de la población. Fíjense en estos dos dibujos, ¿no? Imagínense que acá tenemos individuos piensen en animales, ¿no? Estos son ratones distribuidos en un área determinada, ¿no? Digamos, en un 10 por 10 metros. Entonces tenemos un montón de ratones, más o menos unos 30 ratones acá. Pero en la misma cantidad de área ponemos elefantes. Estos 5 individuos son elefantes. Entonces, aquí tenemos una alta densidad de individuos, ¿no? De ratones. Acá tenemos una alta densidad y acá tenemos una baja densidad. Porque no es lo mismo 30 ratones por 100 metros cuadrados, no dividen 30 entre 100, que 5 entre 100, ¿no? Son organismos completamente diferentes, pero el tamaño, ¿no? Hace que tengamos en un área determinada quepan más individuos chiquitos que grandes, y eso implica una alta densidad. Entonces el tamaño corporal es importante cuando hablamos de lo que es densidad. Entonces la densidad va disminuyendo a medida que el tamaño corporal aumenta. En las plantas también hay un aumento del tamaño con el tiempo y una disminución de la densidad, ¿no? Y sin embargo puede abarcar una gama amplia de tamaños y densidades en su ciclo de vida. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué pasa con los árboles, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos los árboles en su vida? En ese caso sí hay un cambio de densidad por el tipo por el tipo de tamaño del individuo según el estadio en el que se encuentra. Tenemos un cuadrante, por ejemplo, y vemos individuos, ¿no? Que son plantitas chiquitas que van germinando. Pónganse un chihuahua otra vez, ¿no? Luego tenemos un arbolito chiquito, ¿no? Luego tenemos un árbol más grande de chihuahuaco, otro más grande, y finalmente el tremendo árbol que tiene 700 años, ¿no? Entonces, que queda por acá. Entonces, la densidad poblacional de esta especie va a cambiar con el tiempo también, porque no es lo mismo evaluar un bosque donde tienes árboles con este tamaño, ¿no? Que es el árbol más maduro, que un bosque donde se ve más bien la regeneración natural del chihuahuaco con individuos chiquitos, ¿no? Entonces, la densidad poblacional va cambiando. A medida que el chihuahuaco se hace más grande, la densidad poblacional disminuye. Tenemos menos individuos por unidad de área, aunque sean enormes. Y cuando son chicos, se va a encontrar una mayor densidad por unidad de área. Ahora, en estos casos, no solamente se evalúa la densidad, también se evalúa lo que es la cobertura vegetal, que creo que les mencioné antes, con los cuadrantes, pero de repente nos brindan más información que el solamente decir cuántos individuos hay, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, en un bosque seco de la costa norte, los algarrobos, tenemos 3 algarrobos acá, ¿no? 3 algarrobos. Y es una época de lluvia, por ejemplo, y tenemos, tenemos overos, por ejemplo, los overos están acá, ¿no? Otro arbolito. Tenemos más overos, ¿no? 4, 5 overos. La densidad poblacional de overo es mayor, ¿no? Es mayor porque tenemos 5 por unidad, digamos que es un 50 por 50, ¿no? Pero vamos a ponerles más, unos 6. No suelen haber, depende de si hay humedad. 2, 3, 6, 7 overos. Pero tenemos solamente 3 algarrobos, ¿no? Estos son los algarrobos. Entonces tenemos 3 unidades ¿qué dijimos? 10 por 100 metros cuadrados.
Y acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7 individuos en centímetros cuadrados. Mayor densidad de alveolos que de algarrobos. Eso nos puede dar una información errónea en términos de la influencia por cobertura. Entonces, ¿qué se hace? Se evalúa la cobertura vegetal. Podemos calcular el área que cubre, esta es la copa, lo que estoy acá dibujando es la copa del árboles. Un algarrobo más o menos un oval, ¿no? Entonces se calculan 2 diámetros para calcular finalmente los radios y hacer el cálculo del área de un óvalo. Y los overos, si son más o menos circulares, se calculan diámetros ¿no? Para el área de la circunferencia. ¿Qué es esto? Es una proyección de la copa del árbol, ¿no? Una proyección de la copa del árbol en el suelo, ¿no? Y esa área tiene una importancia en aporte en porcentaje. De repente lo que aporta el algarrobo es de 70% y el overo solamente un 15%, lo demás es suelo desnudo, ¿no? Entonces hay un aporte importante en términos de cobertura con del algarrobo. Y se suele combinar número de individuos, cobertura, ¿no? Altura, para hacer lo que se llama los índices de valor de importancia, que eso lo van a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, en el caso de densidad, cuando son organismos grandes, a veces no se dimensiona la importancia del tamaño del organismo, solamente el número de individuos. Entonces hay que utilizar otro tipo de parámetros. Y en el caso de plantas es la cobertura, ¿no? Como lo que vemos aquí. Muy bien. Y esto para recordar, ¿no? Entonces que la distribución geográfica de los seres vivos refleja su variación ambiental, eso lo hemos visto cuando hablamos de conceptos de hábitat y nicho, y entonces los organismos van a reaccionar a una variedad de factores, ¿no? Determinados. Si ustedes se fijan en este gráfico de aquí, que es un Triotorus, un ave de la costa este, o de la región este de los Estados Unidos, que tiene una distribución particular en función de temperaturas. Los puntos más oscuros que ustedes ven aquí son las zonas donde se ve una mayor frecuencia de individuos, mayor número de individuos, porque tiene las temperaturas ideales. Y seguramente aquí también encontramos otros factores. Recuerden que los nichos eran multidimensionales. Y los colores más claros tienen que ver con los límites, ¿no? Los límites de estas temperaturas. Son límites, en este caso, probablemente de bajas temperaturas, porque así esta región son temperaturas más cálidas. Entonces, esto es lo que observamos en este gráfico de acá, lo que veíamos en la ley de Shelford. Tenemos zonas donde se van a distribuir los organismos, su distribución geográfica. El mayor número de individuos se distribuye cerca al óptimo, como en estas manchas de color más oscuro, naranjas o cremas oscuras. Y los colores más claros tienen que ver con los extremos, inferiores o superiores, ¿no? Y o superiores, donde encontramos individuos, pero solamente sobreviviendo, difícilmente se reproducen, ¿no? Entonces, de esta manera es recordar que en esta distribución geográfica, el individuo cumple sus funciones vitales, ¿no? Y las funciones dentro del ecosistema como parte de comunidades biológicas, que vamos a hablar más adelante también. Entonces, recordar este tipo de mapas de distribución geográfica de un organismo, pero aquí tiene además, ¿no?, las abundancias, ¿no? Los colores más oscuros van a indicar siempre las mayores abundancias, los más claros menores abundancias, un número de individuos. Entonces, en resumen, una distribución geográfica describe la ubicación espacial, donde encontramos, se basa en presencia o ausencia de individuos, hay un espaciamiento. Cuando hablamos de distribución geográfica no están todos juntitos, como hemos visto en la gráfica anterior. Va a haber un espaciamiento que está determinado por factores ambientales, biológicos y sociales, todo esto que tiene que ver con la parte de nicho. Hay una influencia sobre la densidad en esta distribución geográfica, como ya hemos visto, y que puede cambiar también por las capacidades de dispersión que hemos mencionado. Y la dispersión dije que depende de capacidades de colonización de otros espacios, factores geográficos, que hayan o no hayan barreras, y que hayan recursos. O si no hay, pues difícilmente vamos a encontrar un organismo donde no están los recursos que necesitamos. La distribución de los individuos de una población, ¿no?
en el espacio, espacio geográfico donde se les encuentra, pueden presentar patrones. Y estos patrones de distribución es el espacio que ocupa la población y la forma en que lo hace. Pueden que estén como muy juntitos, pueden estar separados, ¿no? Pueden estar separados pero en desorden, y hay otros que están separados muy ordenadamente. Lo vamos a ver también. Y esto es importante en términos de manejo de especies silvestres y de ecosistemas, ¿no? Porque si nosotros queremos recuperar un bosque y no sabemos de alguna especie, como el ácer, ¿no? Y no sabemos cómo eran sus patrones de distribución, y los ponemos de manera muy juntita, ¿no? De repente hay aspectos como competencia dentro de la población que van a perjudicar que estos árboles crezcan. Entonces, por no saber cómo eran sus patrones de distribución, cometemos errores y nuestra restauración se va al tacho, entre otras cosas. Voy a comentar también eso más adelante. Entonces, vamos a ver 3 tipos de patrones de distribución, ¿no? Aquí les voy a repetir siempre esto de aquí, porque qué cosa es el patrón y por qué es importante, y veremos algunos ejemplos para la parte aplicada de su importancia. El primer patrón es el aleatorio, ¿no? Donde encontramos individuos que se encuentran cada individuo se encuentra en una posición independiente con respecto a los demás. No hay ningún tipo de interacción, ni beneficio ni perjuicio. Hay independencia entre individuos. Entonces no hay interacción social. Y en este caso podemos ver algunos tipos de árboles que crecen donde puedan en el bosque. Hay una distribución aleatoria de individuos dentro de una especie. Pueden ser las arañas en la copa de un árbol, ¿no? Que crecen pues también donde agarren mejor rama, ¿no? Mejores condiciones para poder establecer sus telas. Y también algunas especies como esta que se ve acá, que es la famosa diente de león, que ya dijimos que es una especie muy común, no es rara, sino al contrario, muy común, y que crece donde pueda, donde tenga lo necesario sin ningún tipo de orden. No hay problemas de competencia dentro de individuos, entonces no hay mayores problemas de interacción social entre individuos de diente de león. Entonces crecen de manera aleatoria, ¿no? Al azar. El otro tipo de patrón de distribución dentro de una población de una especie es el uniforme, ¿no? El más ordenado, que tiene que ver con que los individuos se establecen a una distancia casi equidistante, valga la redundancia, ¿no? ¿Para qué? Para poder reducir la hostilidad entre individuos. Hay cierto nivel de competencia dentro de la población, ¿no? Y de esta manera, reduciendo la hostilidad, o sea, reduciéndola al mínimo, se incrementa la supervivencia al máximo. Esto puede ocurrir con animales que tienen ciertos territorios delimitados, no bien definidos, o por alimentos para asegurar la reproducción, o por el hábitat para sus actividades. Esto es típico, por ejemplo, en el caso de plantas, en plantas de zonas áridas. Aquí se ve, de repente porque está de costado no se ve tan bien, lo vamos a ver con otra especie, donde la distancia en cada una de estos arbustos, la distancia entre estos arbustos se va volviendo cada vez más equidistante a medida de que se hacen adultos. Cuando son chiquitos crecen todos aleatoriamente, pero a medida que van creciendo se va estableciendo niveles de competencia más fuertes. Entonces, la estrategia es establecer cierta distancia entre ellos, de manera que debajo del suelo, las raíces, ¿no?, de un individuo y de otro mantienen una distancia prudencial para que no haya problemas en la obtención de los nutrientes, suelo y agua sobre todo, porque son zonas áridas, ¿no? Y entonces se genera un ordenamiento bien interesante entre individuos. Una forma, digamos que es una forma de reparto de recursos dentro de una misma especie, ¿no? De una misma población de una especie. También lo podemos ver en ciertos momentos en que los individuos de una misma población se ordenan para, por ejemplo, la etapa reproductiva, en el caso de los pingüinos. No sé si han visto imágenes de los pingüinos que se ordenan, bastante interesante. No están tan alejados, pero cada uno tiene su ubicación específica. Y es importante la ubicación también porque, como son los machos en muchas especies de pingüinos quienes anidan,
la madre sabe a dónde regresar para poder ubicar a su pareja y a su cría, ¿no? Entonces hay un distanciamiento preciso para eso, muy, muy determinado. Después la vamos a ver con otro ejemplo de una especie de zonas áridas en plantas. Y el agregado en bloque, esto es característico y lo podemos ver tanto en animales como en plantas. Yo ya he estado hablando, por ejemplo, de las vicuñas, de los camélidos, es parte de los camélidos sudamericanos silvestres, las vicuñas del guanaco, donde observamos este patrón de distribución en bloques, ¿no? Si bien vemos que se ve una organización un poco irregular en términos de que no hay un número definido de individuos o están ubicados en diferentes partes de su distribución, el agrupamiento es el que no es fortuito, ¿no? El hecho de que hayan más de un individuo, o sea, son por lo menos 2 individuos por grupito, indica que son parte de estrategias para hacer frente a un entorno que puede ser hostil o para hacer un aprovechamiento más eficiente de recursos. Eso lo hablamos en el capítulo anterior, cuando hablamos del comportamiento, ¿no? Los grupos. ¿Por qué son importantes los grupos? En términos de comportamiento social, ¿por qué eran importantes la formación de grupos? Lo hemos hablado en el colegio de individuos. ¿Quién se acuerda de esto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué eran importantes formar grupos en este caso de herbívoros, como las vicuñas o los guanacos? Estos son guanacos. Estos de acá son guanacos. Entonces, esto es más o menos sierra o hacia la costa. ¿Vale, Esmi? Buenos días, Miss. Sería uno por predación y el otro por abarcar territorio, si no me equivoco. María, ¿quieres completar algo? Gracias, Valesmi. Sí, efectivamente. María creo que levantó la mano también. ¿Ya no? Sí, profesora, buenos días. Solo quería decir sobre los depredadores, ¿no? Para que se puedan cuidar como manada. ¿Y cuáles son de los principales depredadores, por ejemplo, las vicuñas y los guanacos en la sierra? Los coyotes, no, ¿cómo se llama? El puma andino podría ser, creo que. El puma andino, que es el más grande, que hay en la sierra, ¿no? El zorro también, el zorro cuando son crías, cuando son chiquitos son más fáciles de ser capturados por zorros. Los zorros capturan cosas más chiquitas, pero sobre todo los pumas, pero también zorros. Entonces, esos son los principales depredadores. El estar en grupos es una estrategia adaptativa para protegerse de los depredadores. Cuando estamos hablando de herbívoros, ¿no? Igual, por ejemplo, los elefantes, aunque son enormes, se han visto los documentales en la sabana africana, andan en grupos y cuando las crías son chiquitas, son fáciles presa de los felinos, ¿no? O de las hienas. Entonces, el estar en grupo protege, es una forma de protegerse en manada, ¿no? Es una forma de comportamiento social en los camélidos silvestres, ¿no? En los guanacos sobre todo en las vicuñas se ve esto más grande porque en los guanacos sí se pueden ver solitarios. En las vicuñas se ve un macho, ¿no? Y varias hembras. Y las crías. Entonces el macho está atento, aunque todos están atentos, por eso el cuello largo, ¿se acuerdan? ¿No? Para observar qué posibles depredadores están alrededor, ¿no? Entonces siempre es una forma de cuidarse entre ellos. Y también porque de esta manera, pues, entre varios van abarcando un nuevo territorio donde alimentarse. Si hay 5 machos, van a abarcar más territorio para alimentarse que dos vicuñas o 3 vicuñas, ¿no? Entonces hay un acceso más rápido y una mejor competencia frente a otros individuos de su misma especie, de su misma población. Pero esto ocurre también en otras especies, vamos a mencionar. Entonces tiene que ver con la defensa, ¿no? Para contrarrestar la depredación, tiene que ver con la territorialidad también, tiene que ver también con la reproducción, porque hay grupos donde hay un macho que va a hacer que se reproduzca, ¿no? Con las hembras que hay en el mismo grupo. En el caso de las vicuñas, por ejemplo, tenemos un macho alfa y una hembra beta. Los demás son descendencia o hermanos, ¿no? De macho y hembra alfa y beta. Entonces tiene que ver con territorio, ¿no? Estas manadas, por ejemplo, de lobos grandes pueden ser, dependiendo en Estados Unidos, se veían manadas de 10, 15 lobos, ¿no? Que tienen un territorio extenso, entonces tienen un territorio y pueden competir con otra manada de otros 15 o 20 lobos.
define su territorio, pero si se encuentra el número de individuos es importante. También encontramos este tipo de patrones en los peces. Ustedes van a ver que los peces, y se ve en la pesquería, no a gran escala, que van en busca de los grandes bancos de peces, o los cardúmenes, ¿no? Dependiendo de los peces. Las aves que van en bandadas también, ¿no? Algunas bandadas son más grandes que otras, depende de las especies. Las plantas que tienen reproducción asexual también tienen este tipo de patrones de agregación, ¿no? Porque hay algunas que se producen como este tipo, aunque son individuos, ¿no? Pero sus poblaciones se presentan como manchones, ¿no? Manchones de individuos. Estas son estas cactáceas que decía que se producen de manera sexual en la altura. Entonces tiene una población con varios manchoncitos de estas cactáceas, ¿no? En un territorio delimitado. Esas son las de propagación asexual. En el caso de las que tienen reproducción sexual y hay algún tipo de dispersión de semillas, algunas especies tienen condiciones ideales, por ejemplo, la reproducción por gravedad, ¿no? La dispersión de semillas por gravedad, las semillas caen cerquita. Las semillas caen cerquita del árbol madre, y luego tenemos un montón de arbolitos de la misma especie, ¿no? Entonces nos da este patrón agregado. Lo podemos ver, por ejemplo, en los castañales, ¿no? Donde cae la castaña, es donde va a crecer, tanto porque el hombre abre la fruta de castaña, como este agouti, que es el que abre, que rompe el fruto de castaña y luego siembra las semillas, las esconde para comerlas después, se le olvida, y ahí crecen las nuevas plantas de castaña. Entonces tenemos rodales. O los aguajales, por ejemplo, no hay problemas de competencia entre los aguajes, son asindundables que tienen condiciones ideales, tampoco tienen competidores, entonces crecen ahí en manchones, ¿no? Los aguajales, por ejemplo. ¿Qué más? El comportamiento social, como ya comenté. Hay esta discontinuidad de ecotopos, lo que mencioné hace un rato. Tenemos el hábitat, ¿no? Tenemos un territorio donde individuos se van a encontrar en las zonas donde haya buen suelo, por ejemplo, ¿no? Tenemos estos son los ecotopos que tengan las condiciones